la audiometría en rojo y en azul. ¿Lo ven? Ahora se puede ver cómo están ahí dibujados. Esto está entre 0, a ver si podemos ver acá, entre 0 y 20. Entonces acá tenemos una audiometría normal. ¿Ven? Acá está la audiometría, están las frecuencias, pero está entre 0 y 20. ¿Lo ven? Sí, doctor, Díganme pero si... queda un poco borrado. A ver si lo acerco. Ahí, ahí. ¿Lo ven ahora? Sí, se identifica bien los colores. Se identifica bien. Está entre 0 y 20. ¿Ven? Acá. Miren. Está entre 0 y 10 ahí. Y se mantiene en una misma línea, como habíamos hecho acá. Acá lo ven. Esto yo cuando es presencial, yo llevo las audiometrías, les pongo grupitos y entonces van viendo las audiometrías y me van dando el diagnóstico del tipo de audiometría. ¿Entendido? Yo les voy a mostrar ahora, en este caso, miren esta audiometría. Vamos a tratar de buscar el dibujito. ¿Qué es lo que está caído? La vía aérea. ¿Ven? Entonces acá tenemos una hipoacusia conductiva. ¿Ven? ¿Cómo se ve una hipoacusia conductiva? Viene un paciente con esta audiometría y yo le tengo que decir, usted tiene un problema de un tapón de cero, una otitis o un trastorno en la cadena osicular. ¿Entendido? Ahí yo ya tengo que llegar yo al diagnóstico. ¿Entendido? Voy a buscar otra. A ver. Acá tenemos... Imagínense, esta fue pedida por mí en el año 87. Bueno, pasó el tiempo. Esta es una audiometría normal. ¿Ven? Está entre 0. O sea, un paciente que viene con esto, yo le digo no tiene nada auditivo. Voy a seguir buscando. Bueno, les voy a mostrar esta. A ver. El oído derecho está... ¿Cómo está el oído derecho? Normal. Normal. ¿Y el oído izquierdo? No escucha nada. Esas crucecitas que ven para abajo, así como más crucecitas, unos flechitas que van para abajo, directamente demuestran que este paciente está con una hipoacusia severa, profunda de oído izquierdo. ¿Me entienden? ¿Quieren verla de vuelta? ¿Sería mixta? No, no es mixta. Es un paciente que tiene una acofosis de oído izquierdo y un oído derecho normal. Doctor, O sea, es un sordo de oído izquierdo. Sí. está afectada la conducción ósea y aérea en este paciente. Sí, sí, sí. Es más, fundamentalmente la vía auditiva. Sí, ¿cómo se resuelve este problema? Este problema es solamente con un aparato de Bueno, ahí audición. ya vamos a llegar a eso. Bueno, Ya vamos a llegar. Por ahora estoy mostrando lo que es una audiometría. Y esto es una hipoacusia perceptiva. ¿Por qué es hipoacusia perceptiva? Porque caen los tonos agudos. Miren. ¿Lo llegan a ver bien? sí, doctor. Ahí. Es medio incómodo, bueno, pero por lo menos
que tengan una idea cómo se ve una audiometría el día de mañana cuando ustedes estén en un hospital o algo. Por ejemplo, este paciente es bilateral y tiene una pérdida severa. Perdón, vamos a ver acá el dibujo. Miren, desde acá es 20. Miren en dónde está. Más o menos está en 90. Y ahí directamente no percibe las sensaciones auditivas. ¿Ven? Muy bien. ¿Quedó claro esto de la audiometría? Pregunto. Si quieren preguntar algo, pueden preguntar. Pregunten. Doctor, Sí. cuando se afecta solamente la conducción ósea, entonces no es perceptiva. Perceptiva es solamente cuando afecta la ósea y aérea y cae a tonos agudos. En los ¿Es tonos eso? agudos, exactamente. Bueno, Bueno. Bueno. Otra prueba que vamos a pedirle a la fonoaudióloga es la logoaudiometría. O sea, va a seguir el paciente en la cámara sonoamortiguada, pero ahora hay una lista de palabras totalmente balanceadas, hechas por el profesor Juan Manuel Tato, que fue el maestro de la otorrinolaringología, ya falleció, pobre. Yo lo llegué a conocer al profesor Juan Manuel Tato y escuchar sus clases. Él tiene un libro, Tratados de otorrinolaringología. Él fue el primero que hizo la cirugía de la otoesclerosis, que ahora yo le voy a explicar, como le dije hoy, que es una hipoacusia mixta, donde hay una osteodistrofia de la cápsula laberíntica con anquilosis estapedio-vestibular. Esa es la definición de otoesclerosis. Entonces, él fue el primero de hacer lo que se llamó la fenestración, la penetración, de hacer un agujerito, sacar el estribo y poner una prótesis, y por eso ahora no me acuerdo la fecha, es el día del otorrinolaringólogo. ¿Entendido? Recordando a la primera fenestración que hizo Juan Manuel Tato. Bueno, la logoaudiometría la hizo Juan Manuel Tato con una fonoaudióloga que trabajaba con él, y después se estandarizó para todas las fonoaudiólogas del país, y estudia entonces la medición y capacidad de inteligibilidad, o sea, puede reconocer la palabra auditiva por medio de la recepción de palabras en determinadas intensidades. O sea que la fonoaudióloga en el audiómetro le pone de más bajo a más fuerte. Entonces, es diagnóstico, localización de lesiones. Puede ser social porque es a nivel social. Cuando un paciente está en una reunión, determina qué pérdida social tiene el paciente, cuánto comprende de lo que se le está hablando. Y protésico porque justamente sirve para ver qué tipo de audífono va a ser colocado de acuerdo a la pérdida de la comprensión que tiene el paciente. ¿Entendido? Entonces, siempre va a haber, primero, cuando empieza la fonoaudióloga a poner en voz baja, o sea, en tonos bajos, va a determinar o va a detectar en un momento lo que se llama detectibilidad de la voz. O sea, escucha la voz, pero no determina la palabra, escucha un ruido, escucha la voz. Percepción sonora sin reconocimiento. Umbral de detectibilidad de palabras es cuando ya escucha la palabra, reconoce y percibe el vocablo. O sea que si yo primero escucho y después digo mesa, él escucha y entiende y me repite y me dice mesa. Todo por un micrófono, y entonces la fonoaudióloga va anotando lo que el paciente va escuchando. El umbral de captación
dado el 50% de discriminación a partir del cual puede desempeñarse socialmente. O sea, que una persona puede estar en una reunión y comprender con el 50%, más o menos, mantener una conversación determinada. Y el umbral de máxima discriminación es cuando llega al 100%, ahora le voy a mostrar, con el máxima discriminación. Entonces, la logoaudiometría normal es una S itálica, donde tenemos acá porcentaje de palabras comprendidas. Y acá hablamos de intensidad, por eso yo dije de que va desde lo más bajo a lo más fuerte. Dijimos que de 0 a 20 es normal, entonces este paciente está dentro del rango de los 0 a 20, entonces está más o menos dentro en ambos oídos con una audición y una comprensión normal de la palabra y que llega a comprender el 100%, ¿ven? El 100% comprende el 100%. La voz la escucha más o menos a 13 decibeles, o sea, muy poco, de 10, un poquitito está en 13. O el umbral de captación de palabra, o sea, comprende la palabra en 17, no llega a 20. O sea que ya comprende la palabra. El de captación al 50% más o menos está en 27, digamos más o menos acá. Está en el 50%. Está más o menos acá. Y el de máxima discriminación, o sea, para llegar al 100%, recién escucha todas las palabras en 57. Acá está 50, 55, 57. Llega acá al 100% de las palabras. ¿Me comprendieron esto? Esto era un oído normal. ¿Comprendieron? Pregunto a todos, por favor. Chicos, no se queden con dudas. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, entonces, esto es una logoaudiometría normal. Hay otro tipo de logo que está desplazada. Ven que acá está en 0,20, pero está desplazada, tiene que hablar más fuerte. Entonces, pero comprende el 100%. Esto es en las conductivas, por ejemplo, una obstrucción tubárica, una sinusitis, un tapón de cera, vuelvo a repetir, una otitis media aguda. Comprende, o sea, porque no está alterado el aparato del órgano de Corti. El órgano de Corti está sano. Entonces, llega a comprender el 100% de la palabra. Hablándole más fuerte, el paciente comprende. ¿Entendido? Entonces esto es conductivo. En este caso, donde ya hay una caída, es una hipoacusia perceptiva. Y esto se ve mucho en los pacientes de la tercera edad, donde justamente hay una caída perceptiva, se llama cortipatía, o sea, hay ya lesión en el órgano de Corti o en la vía auditiva, y entonces hay una discriminación menor, o sea, no llega al 100% de la palabra, llega a comprender aproximadamente el 60% de las palabras. ¿Entendido? Cuando la lesión está por detrás de la cóclea, o sea, ya para el nervio, entonces la curva se ve que se mantiene en el tiempo, no cae como en las perceptivas. Esta es la de la presbiacusia de los viejitos. Y esta se ve, por ejemplo, en un tumor benigno que es del nervio coclear que se llama neurinoma del acústico. A veces también se puede ver esto que es la fatiga o la adaptación en lo que se llama trauma acústico, o sea, en las patologías provocadas por ruido. O sea, en una es la adaptación se ve en el neurinoma, o sea, en el tumor que ya vamos a ver que es el neurinoma del acústico, y en la otra patología que es la provocada en paciente que está trabajando en un ambiente laboral ruidoso. Bueno,
Otro estudio que le pido a la fonoaudióloga es la acufenometría. ¿Qué es la acufenometría? Es determinar los zumbidos. Es entonces la técnica de medición de qué? Del acúfeno, del zumbido. Entonces puede ser una lesión periauricular, acúfenos periostóticos. Lesiones auriculares, acúfenos endostóticos. Lesiones centrales, acúfenos nerviosos, y ausencia de lesión, acúfenos alucinatorios. Esto se da en personas que tienen trastornos psiquiátricos directamente. Diagnósticos pueden ser hipoacusias conductivas, entonces acúfenos graves. Siempre que el acúfeno está en esta zona, hablamos de una hipoacusia conductiva. Y en las hipoacusias perceptivas, es como en esta, es una hipoacusia con acúfenos agudos. Entonces, el paciente se le pasa sonido, dice que tiene un zumbido, a cierta frecuencia en el lado derecho o en el lado izquierdo, puede decir, bueno, tengo un zumbido en el lado derecho. Entonces, cuando va pasando de intensidades, él dice, ah, acá lo tengo. Acá entonces equipara el ruido del audiómetro con el ruido del zumbido, del acúfeno. Acá, este triangulito que es de color rojo, que lo vemos acá, quiere decir lo enmascara. ¿Qué quiere decir lo enmascara? Lo tapa al zumbido, o sea, no lo siente ya el zumbido. ¿Entendido? Y la ubicación de la frecuencia quiere decir, bueno, lo siento en forma aguda, pero lo siento más o menos, y lo reconoce en el 8000, en la frecuencia 8000. Entonces tiene un acúfeno que lo equipara más o menos a 78, 70, lo enmascara más o menos en 80 y lo identifica en 8000. En el oído derecho hay una hipoacusia perceptiva porque cayó con un oído izquierdo normal. ¿Hasta acá todo claro? ¿Preguntas? Doctor, Sí. la acufenometría entonces sería un examen que se evalúa junto con la audiometría. Sí, O todo sea, esto, lo que yo dije, se hace todo en un mismo momento. en el mismo momento. Ah, bien. Sí, porque en mi receta, por ejemplo, que le doy a un paciente que me dice que no escucha, yo le miro el oído y puedo ver el tímpano, o sea, no, está limpio el conducto auditivo externo, entonces veo que el paciente dice, tengo zumbidos, aparte no escucho bien, no comprendo, estoy en una reunión, me hablan y no tengo comprensión de la palabra, entonces directamente le pido audiometría tonal, logoaudiometría y acufenometría. ¿Quedó claro? Entonces la fonoaudióloga le hace las 3 pruebas en un mismo momento. O sea que el paciente va a venir con una audiometría así. Con la acufenometría, la logo que ya vimos atrás y cómo está el paciente. Y le hace la audiometría, entonces vemos como si es conductiva, si es perceptiva, si está normal. ¿Quedó claro, Jonathan? Sí, doctor. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de alguien? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo entendible? Chicos, pueden abrir micrófono y preguntar, ¿eh? Bueno, hay otras pruebas que la fonoaudióloga hace, que yo puedo pedir, no es siempre, yo pido audiólogo y acufenometría, pero a veces hay pacientes que tienen, como las personas mayores, lo que se llama el reclutamiento. Reclutar significa, por ejemplo, que en el órgano de Corti, como dijimos que era un caracol, que estaban las frecuencias agudas en la parte basal y en la parte superior
encontramos las frecuencias graves, que en las frecuencias agudas, si una es como un piano, o sea, el órgano de corte es como un piano. Yo toco una tecla que es aguda o puedo tocar una tecla que es de tono grave si desenrollo el caracol. Entonces, una tecla toca y las dos del costado bajan. Entonces, ese fenómeno se llama reclutar, va tomando otras células a la patología. Eso entonces es un fenómeno por el cual un oído de intensidades superiores empeora. ¿Qué quiere decir? Es el viejito que le dice, abuelo, ¿me escucha? Y el abuelo no lo escucha. Y entonces, abuelo, ¿me escucha? Dice, no me grite que no soy sordo. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy hablando en una intensidad superior y para él es dolorosa, es molesta. Entonces, eso se llama reclutamiento. Entonces, a intensidades superiores empeora la discriminación y es capaz de percibir umbrales diferenciales inferiores a sujetos normales. ¿Por qué? Porque el umbral, el techo, que si lo normal es así, voy a venir acá, es así, él desciende en las personas mayores. O sea, el umbral cae. Entonces, lo que para mí es fuerte, para él es muy fuerte. Por eso las personas mayores no toleran ir a una fiesta, aunque ahora hablamos de fiestas clandestinas, entonces no tenemos que cuidarnos, no tenemos que hablar de fiestas clandestinas. Bueno, pero si hubiera boliches con música, justamente o van a un casamiento o van a una fiesta de 15, ¿qué hacen los viejitos? Realmente no toleran y se van. Dicen, bueno, muchas gracias por invitarme, y se van. ¿Por qué? Porque no toleran al disc-jockey, no toleran la música, y entonces ya se van tempranito. La fiesta empezó a las 8, a las 9 ya se están yendo. ¿Entendido? No son capaces de poder tolerar las altas intensidades sonoras. ¿Mm? Bueno, ¿qué es la adaptación? Es el fenómeno por el cual un oído pierde sensibilidad ante un estímulo sonoro continuo. Entonces pierde la sensibilidad. Entonces es característica del tumor este que yo dije que se llama neurinoma del acústico. ¿Y la fatiga qué es? El fenómeno por el cual un oído pierde sensibilidad después de estar sometido a sonidos de alta intensidad, cuando está en una fábrica. Es el síntoma característico del trauma acústico. El trauma acústico justamente es la patología provocada por ruido, intensidades superiores a los 95 decibeles. ¿Entendido? Aquel paciente, antes no usaban auriculares, se iban a una fábrica sin auriculares, sin protección auditiva. Hoy con las ART tenemos más protección auditiva, el paciente tiene una cierta vestimenta para que no haya tanta vibración ante ciertos sonidos, entonces justamente no altera las percepciones y entonces el paciente puede tolerar mejor los ruidos altos. ¿Entendido? Intensos. Entonces, reclutamiento, adaptación y fatiga. ¿Entendido? Para eso hay distintas pruebas que después ya les voy a comentar, que es la CICI, Lucher, y después les comento las otras pruebas. Bueno, ¿qué es la impedanciometría? Que es otra prueba que yo le pido a la fonoaudióloga. Le pido AT, logo, acufenometría y a veces necesito, por ejemplo, en un trauma, en una obstrucción tubárica, la impedanciometría. ¿Qué es una impedancia? A ver, ustedes hicieron colegio secundario, ya están en 6º año de medicina, saben lo que es una impedancia. A ver, ¿en qué objeto de la vida cotidiana tenemos impedancias? A ver, ustedes que viven en Santo Tomé, en Brasil, en ciertos lugares,
¿Son todos de Santo Tomé o están en otros lados? A ver, cuéntenme. Jonathan está Estoy en allá en Brasil. San Borja. Sí, doctor, en San Borja. En San Borja. Sebastián, ¿dónde estás vos? Sebastián. Soy de Misiones y estoy en Santo Tomé. Ah, estás en Santo Tomé. Sí. Mayra. Yo estoy en Formosa. Chaco, doctor. Ajá. Hay dos Mayra. Una en Chaco y otra en Formosa. Bueno, ¿cómo está la situación en Formosa? Y hay bastantes casos, pero bueno, se está tratando bastante bien la situación y el tema de las vacunas también se están repartiendo bien por todas las ciudades, así que bastante bien, se está controlando. Bueno, está bien. Bueno, entonces, ya sabiendo que están en distintos lugares, es importante saber que, bueno, no están todos en Corrientes, ¿no? La impedanciometría. ¿Qué es la impedanciometría? A ver, sabiendo que están en distintos lugares y, bueno, ¿en qué vemos una impedancia? Hablamos de impedancia física. Ustedes hicieron física en el colegio secundario. ¿Qué es la impedancia? No era para medir las resistencias, los circuitos y todo eso. Exactamente, muy bien. En un circuito eléctrico, Sebastián lo dijo, es una resistencia. Una resistencia en un circuito eléctrico, en la casa de uno, ahí vos tenés, yo veo que estás en tu casa, en Santo Tomé tenés un circuito eléctrico que prende las luces, una caja donde tenés las llaves térmicas que cortan la luz. Bueno, todo eso está unido a ciertas resistencias, por ejemplo, para que funcione el circuito eléctrico, ¿no es cierto? O un aire acondicionado. Generalmente se ve mucho la resistencia en dónde. En las lamparitas, ¿se acuerdan de luz? Donde había, ahora son de bajo consumo, pero antes tenían una resistencia que el filamento se cortaba. Por eso era incandescente. O, por ejemplo, en una estufa. ¿Por qué se pone rojo? Porque es una resistencia, un aumento del enlentecimiento de los electrones y entonces aumenta la incandescencia y aumenta el calor. ¿Me comprenden? Ahora, ¿qué es la impedanciometría acústica? Es la resistencia que le ofrece el oído al pasaje del sonido. ¿Me entienden lo que es la resistencia? Es lo que no impide, o sea, le provoca una cierta resistencia a que el sonido pase con cierta naturalidad. La impedanciometría puede ser estática o dinámica. ¿Qué quiere decir estática? Bueno, mide el reflejo estapediano. ¿Qué es el reflejo estapediano? Dije, ¿rama de qué? De nervio. El estapediano. Del estribo, el músculo del estribo, rama del... Pepe, bajate del estribo y dale cuerda al neumogástrico. ¿Qué eran esas? ¿Las ramas de quién? La regla mnemotécnica para saber las ramas en anatomía. El séptimo par. Del séptimo par, justamente del facial. Entonces, el facial podemos determinarlo, si está permeable o no, de acuerdo a la impedanciometría. Entonces podemos tomar el oído derecho y el contralateral. Entonces tenemos el ipsilateral y el contralateral. Tenemos a cierta intensidad, generalmente entre 90 y 85 decibeles, aparece el reflejo estapediano. Dijimos que a altas intensidades hay una protección de la cadena osicular, tanto del músculo del estribo como del músculo del martillo. ¿Estamos? Entonces, acá tenemos a 90, aparece la frecuencia y el reflejo
aparece a 90 decibeles, está positivo. A 90 aparece a 85, en 500, en la frecuencia 500, en la 256, en la frecuencia 1000 aparece a 90, en la frecuencia 2000 aparece a 85, y en la 4000 85 positivo. Entonces dijimos, entre 80 y 90 está normal. Y la contralateral, en el oído derecho, en estas mismas frecuencias, aparece entre 75, 85 y 95. O sea que más o menos está dentro de lo normal las apariciones de los reflejos. Si aparece menos, hay lo que se puede ser reclutamiento, ¿entendido? O que no aparezca el reflejo. Quiere decir que hay alguna alteración en la vía nerviosa. ¿Entendido? También podemos ver las presiones del oído medio. Más 200, o sea, del paciente puede ser a 1,2. Y después, esta es la resistencia, Z es resistencia. La presión del oído medio. Y acá tenemos las frecuencias, como habíamos dicho, en el oído derecho, 90-85, en el 1000-85-80. Entonces, más o menos, si está entre 90 y 85, dijimos que está normal. ¿Quedó claro esto? Ahora, nosotros podemos pasar presiones positivas, o sea, chupar hacia adentro, esto, o soplar hacia afuera. Entonces, pasamos presiones y podemos determinar unas curvas que determinan si la membrana timpánica va hacia adentro y vuelve hacia afuera, o sea, si está normal o si tiene alguna patología. Un oído que tiene una curva, que esto es 0 en presiones de agua, en milímetros de agua. Estas son presiones negativas y estas son presiones positivas. Y estos son milímetros de agua, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 milímetros de agua. Entonces, pasamos una presión negativa, llegamos hasta el 0 y vuelve acá. Si está en el 0, decimos que está normal. Entonces decimos que un oído tiene un movimiento de la membrana timpánica, una timpanometría normal. Pero tenemos una fijación de cadena osicular. O sea, no mueve bien la cadena osicular como en la autoesclerosis. Ya hay un movimiento menor, vibra menos. Entonces, está dentro de lo normal, llega hasta el 0, pero está por debajo, hace la misma curvita que esta, pero más bajita. Entonces decimos que tiene una impedanciometría posiblemente por fijación de cadena osicular. Tenemos otra presión, pero que da las presiones negativas. ¿Esto dónde se ve? En las adenoides, o sea, en las vegetaciones o en las carnosidades detrás de la nariz que obstruyen la trompa de Eustaquio, o en una hipertrofia de cornete, en las alergias, ¿entendido? O en un tumor de Cabun, Cabun o nasofaringe. ¿Hasta acá me entienden o no me entienden? Entonces, la presión va a estar desplazada hacia las presiones negativas y va a ser muy parecida a la normal, pero desplazada en las presiones negativas. Una curvita así. Por supuesto no aparecen en el dibujo siempre todas. Esto es para ejemplificar las distintas patologías. Entonces esto puede ser una sinusitis, una obstrucción tubárica, un tumor, ¿entendido? Cuando está desplazada las presiones negativas. Otra curva es esta. Por ejemplo, no hay movilidad, hay una alteración de líquido dentro de la caja. En una otopatía, ya va a hablar la doctora, una otopatía serosa, donde hay moco dentro del oído medio. O sea, no ventila el oído, hay una obstrucción tubárica, no hay aireación y hay una, digamos, una salida de líquido de las paredes, lo que
pasaría cuando ustedes entran en una habitación que estuvo encerrada durante mucho tiempo. ¿Qué hay? Hay musgo, hay humedad en las paredes, hay, digamos, hay olor a... digamos, no hay una buena ventilación, por eso uno abre las ventanas, empieza a mover todo, a sacudir todo, porque está cerrada la habitación que ustedes, digamos, cuando cierran en el verano una casa de veraneo y ustedes van recién, cerraron en febrero y van recién en enero o febrero del año siguiente. La casa no está bien ventilada, estuvo todo cerrado. ¿Ocurrió eso alguna vez o no? Eso es lo que se ve, por ejemplo, en esta disfunción tubárica. En esta que ven líquido, o sea, como que las paredes transpiraron o cosas así, se ve líquido dentro del oído. A veces en una patología ocupante, como el glomus jugularis, que es un tumor vascular, donde hay vasos que directamente están dentro de la caja, pueden llegar a dar este signo que se llama curva de masa, así directamente, una recta. Y cuando hay una ruptura de cadena, o sea, hay una desconexión de la cadena osicular, o sea, se rompe la articulación entre un huesecillo y otro, entonces directamente las curvas son dos curvas paralelas, así. ¿Entendido? Entonces, estas son las distintas curvas normales o patológicas, de acuerdo a esta que es normal, esta que es de una cadena que está por una fijación, otra que está por curva de masa, otra que es por otopatía serosa como esta, otra por obstrucción tubárica como esta, y otra que es por desconexión de cadena. ¿Quedó claro la timpanometría? Entonces, esta es dinámica y la otra es estática. La de la prueba de facial, todo con el mismo aparato se puede hacer. ¿Quedó claro? O sea, si yo les pregunto en un examen, ¿cómo está la impedanciometría en una obstrucción tubárica? Una curva de masa. ¿Cómo está en una autoesclerosis? Y está más baja que la normal. Eso es lo que me tienen que contestar. ¿Qué pasa en una desconexión de cadena? Ahí las cadenas no se juntan nunca en la curva y son paralelas. ¿Entendido? Bueno, seguimos. Si no terminamos, nosotros continuamos el jueves, así que no hay problema. A la misma hora, a las 8. ¿Está? En este mismo canal. Doctor, ¿cómo es el aparato? ¿Cómo mide la impedanciometría? Eso no me quedó muy claro cómo es el aparato. ¿Cómo es el físico. aparato? El aparato, hay distintos tipos de equipos de impedanciómetros. Uno directamente se pone también un auricular con un aparatito de presión y entonces podés hacer la impedanciometría. Con otra podés ver de acuerdo a intensidades, o sea que le pones el auricular y le pasa sonido. Entonces podés determinar con una agujita si tiene o no reflejo estapediano. ¿Entendido? Sí, ahora entendí. Bueno, listo. Pero se hace todo en la cabina, como estaba ahí. Y aparte tiene un inscriptor y entonces sale un dibujito como este. Con el dibujito correcto, de uno, no de todos juntos. ¿Entendido? De acuerdo a la patología que tenga. O sea, le mide los reflejos y después le hace la timpanometría. Todo con el mismo aparato. O sea, sale como un papelito y con ese papelito sale el dibujito. Gracias, doctor. Bueno, estas eran las pruebas supraliminares que yo les dije, que era el CISI, el Luger,
el Carhart y el Pacer. El Sisi, ¿qué mide? Justamente las hipoacusias cocleares, o sea, la de la tercera edad, que habíamos dicho, el reclutamiento. Entonces, verifica presencia de reclutamiento. Entonces, la patología está dentro de la cóclea. Es hipoacusia coclear, dentro del caracol. Entonces, hay células muertas, entonces reclutan, entonces el paciente no comprende, entonces tiene un Sisi positivo. El Luger verifica la presencia también de reclutamiento. Entonces es una hipoacusia coclear. El Carhart verifica la adaptación, dijimos, para el neurinoma. Se le pasaba un sonido determinado y mantenían el tiempo. Y el Pacer verifica la presencia de fatiga, o sea que cae, entonces es el trauma acústico. Entonces, Sisi, Luger, Carhart, Pacer. Estos dos para coclear, este para retrococlear, que es neurinoma y trauma acústico. ¿Entendido? Bueno, acá vuelve a hablar de la impedanciometría, que puede ser estática, dinámica, la timpanometría, el reflejo estapediano y el ton de caída, o de caída del reflejo estapediano. Bueno, hasta acá todo normal. Doctor, una pregunta. Sí, escucho. ¿El Carhart sería para adaptación? ¿El qué? No escuché. El Carhart, no sé cómo se pronuncia. El Carhart verifica para neurinoma. Pero usted había dicho que, bueno, en la adaptación estaba el neurinoma y el acústico. El neurinoma y el acústico es esto. Sí. Ah, bueno, gracias. O sea, que verifica la presencia de adaptación auditiva. O sea, que uno le pasa un sonido y se sigue adaptando al... Entonces, da el neurinoma del acústico. Es retrococlear, detrás de la cóclea. Y el trauma acústico también es coclear. Presencia de fatiga auditiva. ¿Entendido? Ah, sí, esa era mi duda, gracias. Bueno. Voy a tratar de en 20 minutos explicar algo. Pensemos en lo siguiente, antes de entrar en esto. Nosotros tenemos que determinar lo más tempranamente posible, desde que una mujer se embaraza hasta que da a luz, y cómo fue esos periodos del embarazo, si tuvo alguna enfermedad, si tomó algunos medicamentos ototóxicos, si de repente tuvo alguna enfermedad como la eclampsia o tuvo alguna aumento, como dijimos, de la presión arterial, del RH, o sea, todas estas cuestiones de enfermedades o toxoplasmosis o rubiola. Bueno, todo esto nos interesa a nosotros, o problemas genéticos. Hay transmisión genética ¿de qué? De sordera. Entonces nosotros tenemos que saber no solamente determinar si una persona es sorda o no es sorda, sino saber toda su historia. O sea, desde que estaba en el claustro materno hasta que nace. ¿Entendido? Con esto nosotros tenemos elementos de prueba. Entonces, ¿cómo fue? Si hay antecedentes genéticos, si tuvo enfermedades, si pasó bien los 9 meses, si tuvo que estar en cama, pérdidas, si tomó medicamentos. Bueno, todo eso es importante para el diagnóstico temprano de las hipoacusias. Después, ¿qué pasó? Si el chico nació prematuro o no, si hubo prematurez, si hubo cianosis, una circular de cordón, si tuvo
alguna distosia para poder nacer, entonces le tuvieron que usar forceps o cualquier otro tipo de elemento para poder sacar al bebé. ¿Cómo fueron las primeras pruebas? Si el chico lloró, si nació cianótico, si nació con alguna patología, si nació con trastornos embriológicos del pabellón auricular, o sea que tiene digenesias auditivas. Entonces vemos al bebé. Y después las pruebas que le hace el pediatra para ver el Apgar que tuvo. ¿Ustedes tuvieron pediatría? ¿Todos tuvieron pediatría? Aún No. no, doctor. Bueno, ahí van a estudiar lo que es las pruebas de Apgar, donde se prueban los distintos reflejos, el reflejo de Moro, el reflejo ¿cómo se llama? De oculomotor, distintos reflejos que hacen que saber si el chico llegue a escuchar en forma, digamos, objetivable, si tiene, por ejemplo, algún trastorno embriológico o no, ahí ya lo va a ver el pediatra y le va a decir a los padres. Generalmente el chico que llora con fuerza, un chico que tiene buena tonicidad, entonces llora con fuerza, tiene una buena respiración, o sea, los pulmones desarrollaron bien, no tienen distrés respiratorio, por eso digo, pueden nacer con pulmones inmaduros y necesitan ir a una incubadora, a veces con un halo respiratorio para poder ventilar mejor, ¿me entienden? Todo esto, la falta de oxigenación tiene que ver mucho con las células nerviosas del oído, porque en realidad las células del órgano de Corti son neurosensoriales, ¿entendido? Y son muy sensibles a la falta de oxígeno. Entonces, lo que nosotros tenemos que determinar es saber cómo fue el embarazo de la madre, el nacimiento y después este primer año de vida, que va desde el nacimiento hasta el primer año. Cómo fue desarrollando motrizmente y neurológicamente este desarrollo del lenguaje. ¿Entendido? Si el chico miraba objetos con sonidos, si se asustaba, por ejemplo, ante un cierre fuerte por viento de una puerta, entonces se asustaba y entonces abre las manos y cierra los ojos, o con un juguete con sonido reconoce las voces de la madre, reconoce las voces de los hermanitos, del papá, ¿entendido? O de algún familiar, se calma cuando está llorando y entonces escucha la voz de la madre, cuando le pone en el pecho el sonido del corazón lo reconoce, entonces se calma, el nene tiene otro, por ejemplo, cuando ve la televisión, presta atención a los cambios de colores, a las imágenes, ¿me entienden? Entonces, todo esto nos da una idea que el chico está escuchando, que el chico está conectado con el mundo real. ¿Hasta acá me comprenden? La comprensibilidad de entender que un chico se conecta con el mundo nos da la idea de que el chico está posiblemente escuchando. Entonces, se determinó por ley nacional que un chico, ni bien nace en la cuna de la madre, cuanto más tempranamente se hace estudios, se llama la otoemisión acústica. Es una prueba para determinar si el chico, por medio de rebotes del sonido en la cóclea, vuelve y aparece como unas rayitas que nos van a determinar que el chico está escuchando. Pero puede suceder que si tuvo todos estos riesgos, tuvo una
distosia para nacer, o sea, que el chico nació con circular de cordón, le tuvieron que hacer una exsanguíneo transfusión por el RH, o tuvieron que hacer alguna alteración, digamos, morfológica o algo, entonces vemos que el chico no responde, entonces puede dar negativo la autoemisión acústica. Al mes hay que volver a repetir la autoemisión. Si el chico escucha, 10 puntos. Ahora, si el chico no escucha, bueno, hay que tratar de ver qué soluciones le vamos a dar. Entonces, ¿para qué sirve hacer la autoemisión? Cuanto más tempranamente un chico, si es determinado como hipoacúsico, poder equiparlo lo más tempranamente posible. O sea que un chico, un bebé con un audífono sería lo más ideal para que adquiera lenguaje y esté comunicado con el mundo real, con el mundo que lo tiene en su entorno. ¿Me comprenden? Doctor, Sí. ¿y cuál es el periodo que se hace la autoemisión acústica? Y generalmente a los días de haber nacido. Hasta el mes. Es una prueba de neonato, entonces. Sí, de chicos recién nacidos. Bueno, se hace a veces en la cuna, al lado de la cama de la madre, en el sanatorio o en el hospital. ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bueno. Entonces, sabiendo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es saber que un chico tiene que ser equipado lo más tempranamente posible cuando sabemos que el chico tiene una hipoacusia. ¿Quedó claro? Bueno. Vamos a ver, hay otras pruebas que antes, la autoemisión es de pocos años, que está, digamos, en auge. Pero si no tenemos la autoemisión, se le pide a un neurólogo, hay otorrinos que lo tienen al aparato, pero lo más común es que lo tengan los neurólogos, hacen los potenciales evocados auditivos, hay potenciales evocados visuales, neurosensoriales, entonces se puede hacer también, por ejemplo, de tacto, de cómo al calor o a distintas temperaturas se puede hacer los potenciales evocados. ¿Y qué son? Son pruebas audiológicas objetivas que consisten en la investigación de la vía auditiva, ver la vía, como yo había dicho, primera neurona, ganglio de Corti, y así llegar hasta el área de Hessel, en forma independiente y sin la voluntad del paciente. O sea, no es independiente, o sea, no hace como la audiometría que dice escucho, no escucho, escucho, no escucho. O sea, prende un botoncito y entonces le pasa una frecuencia y dice, lo escucho. O puede pasar que no lo escuche, entonces, pero no aprieta el botoncito. En este caso se le pone electrodos con un estimulador y los electrodos van a una computadora y pueden sacar un gráfico. Entonces, se sabe lo que es el tiempo de latencia. ¿Qué es el tiempo de latencia? Es el tiempo de aparición de una onda normal desde que paso el sonido, porque generalmente son clips o bips, o sea, son sonidos que pasan a través de ese auricular, y entonces directamente va a dar la electrococleografía, va a determinar que aparece a los 5 milisegundos, y entra al tallo cerebral, al tronco cerebral a los 10 milisegundos, la latencia media son 50 milisegundos y la latencia tardía en la corteza, ¿cuánto tarda? 400 milisegundos. ¿Cuánto tiempo tarda el estímulo a 100 decibeles? En el nervio auditivo más o menos a 1,7, 1,5 milisegundos, en el núcleo coclear a 2,5 milisegundos,
en el núcleo olivar superior a 3,7 milisegundos aparece la onda, en el núcleo ventral del lemnisco lateral en el 4,5 y en el colículo inferior a 5,6 milisegundos en tiempo de aparición de estas ondas. Entonces era lo que yo decía, aparece un estimulador, el paciente no dice absolutamente nada, se le ponen los electrodos, una computadora promediadora, un amplificador y un preamplificador que se coloca, y el osciloscopio o la computadora hoy para determinar las ondas y que después se grafican en una impresora, se puede tener el potencial evocado. Entonces las ondas tienen que aparecer o no aparecer, si se repiten, si son buenas, si son de buena diferenciación, la amplitud y la morfología, las proporciones, la onda 1, que es la primera neurona, a la onda 5, que es la última, si desaparece con las estimulaciones repetidas, la adaptación, que dijimos que la adaptación es para el neurinoma del acústico, si existe simetría en la respuesta de los oídos, o sea, un oído es distinto al otro, si la latencia o aparición de las mismas es correcta y si su progresión al disminuir la intensidad es correcta. Entonces, son tonos puros lo que se utiliza, generalmente a más baja de los 1000 Hz aproximadamente, porque estimular la cóclea y no la región de la punta, que es la que tonotópicamente es la que corresponde, ver justamente los tonos agudos. Suzuki, Howell y Davis han descrito lo que es show negative a 10 milímetros de intensidad. Se obtiene con estímulos de 500 Hz, con más latencia en 10 milisegundos, a 100 decibeles. El PIP es otra onda y el clic son estallidos de alta frecuencia. Entonces son el PIP y el clic es lo que vamos a utilizar para estimular las distintas ondas. Las latencias es el tiempo entre onda y onda. Generalmente entre la onda 1 y la onda 5, lo normal es 4 o 0,20 segundos, y a su vez en los tiempos entre la 1 y la 3 o la 3 y la 5. Después los tiempos de conducción periférica, dado por el tiempo transcurrido entre el comienzo de la estimulación y la aparición de la onda 1. Esta puede estar prolongada y se puede sospechar de un componente conductivo en una hipoacusia, según se ha podido apreciar también en una lesión cortipática. Generalmente entonces lo que puede suceder que cuando ponemos un aparato que va a mandar ondas, puede haber un tapón de cera o puede haber alguna otra patología que dé una hipoacusia conductiva. Pero a nosotros lo que nos interesa es las hipoacusias perceptivas. Después está la prueba de la onda 5, a diferencia de ambos oídos y una intensidad determinada, que de acuerdo a los distintos autores pueden ser de 100 decibeles, 85 o 83 decibeles. El valor normal es 0,20 milisegundos, más o menos. Es importante observar las latencias y se mantiene, es decir, a una buena repetición, y de no ser así, debería ser una hipoacusia conductiva o enfermedades mielinizantes o lesión del tronco cerebral. Bueno, ¿para qué sirve? Se utiliza cuando cuando no se puede establecer por otros métodos el umbral auditivo, frente a riesgos de neurinoma, si pensamos que hay un tumor, frente a una hipoacusia perceptiva uni o bilateral asimétrica, o sea, unilateral asimétrica. Siempre cuando hay una hipoacusia unilateral, pensar en un neurinoma del acústico. Eso ya se los voy diciendo antes. Frente a un acúfeno unilateral, del mismo lado que tiene la hipoacusia, el vértigo o mareo de aparición progresiva o brusca, disarmonía entre la audiometría y la logo, o sea, no tiene nada que ver la logo con la audiometría,
sensación de un oído tapado, trastorno de la discriminación, o ausencia o alteración de la forma del reflejo estapedial. Tercero es el estudio del potencial evocado auditivo de tronco cerebral, Vera, Bramstein, evoque de respuestas auditivas, sospechoso de patología del ángulo pontocerebeloso, o sea, del tumor de neurinoma. Completamos el examen de la dinámica del reflejo estapedial, tomografía axial computada o neumocisternografía. ¿Para qué es útil el potencial evocado? Bueno, para ver la onda 1, tiempo de conducción periférica, hipoacusia conductiva, onda 1,5 en la conducción central, diagnóstico otoneurológico. Determinación de umbral auditivo, objeto traumático ideal para chicos, o sea, chicos que no pueden contestar, entonces pedimos el potencial evocado, si se le hizo antes la autoemisión acústica y dio negativa. Juicio para simuladores o disimuladores. ¿Ustedes hicieron medicina legal? Todavía no. Bueno, van a saber lo que son los simuladores. El simulador es aquel que escucha bien y dice que no escucha. Y el disimulador es aquel que dice que no, o sea, que realmente no escucha y dice que escucha. El débil mental, los psiquiátricos y los afásicos. Entonces, siempre que se desee establecer un umbral bajo este método, es importante efectuar una timpanometría para descartar el agravante de una hipoacusia de conducción. Bueno, siendo las 10 de la mañana, vamos a dejar acá, vamos a continuar el jueves, pero ya tienen una idea de todos los estudios que se piden para poder determinar, la próxima vamos a ver patologías de hipoacusias perceptivas, y entonces vamos a entrar ya en el aparato vestibular. Así que el jueves vamos a tratar de abarcar los temas que podamos. Nos vemos entonces el jueves a las 8. ¿Quedó alguna pregunta por hacerme? La doctora tiene todos los power, así que se los puede pasar directamente este power, así para que ustedes lo tengan también. Ella le va a pasar todos los power, así que directamente arreglan con ella para que se los provea, digamos. ¿Está? Ustedes después se los pasan. ¿Alguna pregunta que quieran hacer o si no entendieron algo? ¿Todo claro? Voy a cerrar acá. Bueno, a ver. Doctor. Sí, escucho. Una pregunta. ¿Será que podría subir a la plataforma alguna cosa de audiometrías para que nosotros pudiésemos tener un poco más de interacción con una audiometría, o todavía no es yo viable? voy a preguntar, perdón, o sea, eso yo no lo sé hacer, o sea, el subir a la plataforma de ustedes, porque yo no tengo la plataforma, eso lo tiene la doctora. Le voy a preguntar a la doctora para ver si puede subir a la plataforma alguna audiometría. ¿Está bien? Bueno, gracias, doctor. No, por favor. ¿Algo más que quieran saber? Es muy tedioso este tema, pero bueno, hay más dinámicas, hay temas más dinámicos, así que... ¿Pero comprendieron todo? O más o menos. Está bien. Bueno, si les fui claro, bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa anótense y el jueves me preguntan. ¿Quedamos así?